Vámonos ahora a manifestaciones clínicas. Comencemos con los síntomas, que son pues tres principales: dolor abdominal, náuseas, vómitos y la anorexia. Comencemos por el dolor abdominal. Conocemos dos tipos de dolor, ¿no? El dolor visceral y el dolor somático. El dolor visceral se va a producir porque esta inflamación que ya hemos descrito en la pared apendicular va a irritar obviamente el peritoneo visceral, que es el que se encuentra pues cubriendo en este caso el apéndice directamente. Y el hecho de que este peritoneo visceral se irrite va a producir que se activen o se estimulen las fibras nerviosas viscerales. ¿Y cuáles son las características de estas fibras nerviosas? Es pues que tiene una transmisión lenta porque son fibras del tipo C, como ya habíamos mencionado. Pero algo que tenemos que mencionar y que es muy importante es que toda la inervación del tracto gastrointestinal, o por lo menos a nivel intestinal, se encuentra dado por el plexo solar. Vale decir que los mismos nervios que inervan de una manera visceral el apéndice también lo hacen con con el resto del intestino, motivo por el cual nosotros vamos a presentar ese dolor difuso y mal localizado. Otra característica importante es que en un inicio el dolor es de tipo cólico. ¿Y por qué el dolor es de tipo cólico? Porque, como habíamos mencionado en la etiopatogenia, la obstrucción de la luz apendicular va a generar que el intestino intente desobstruir esto, y por ende para hacerlo va a aumentar el peristaltismo, produciéndonos ese dolor tipo cólico. Entonces, las características del dolor visceral es que es un dolor lento, sordo, tipo cólico y mal localizado, por todo lo que hemos mencionado, ¿no? Esto solamente por mencionarlo, la triada migratoria de Kocher, que consiste en dolor en epigastrio, dolor periumbilical y dolor en fosa ilíaca derecha. Pero que es mejor que nosotros conozcamos esto como la migración de Murphy, ¿no? Es mejor conocerlo como tal, porque es preguntado de esa manera. ¿Qué es la migración de Murphy? Es aquel dolor que migra desde epigastrio, pasa por mesogastrio para terminar en la fosa ilíaca derecha. Esto ocurre aproximadamente en unas 24 horas, ¿vale? Algo que también leí por ahí y que también solamente por mencionar hacía referencia a la tríada de Murphy, no tanto hacia la migración, pero esta tríada de Murphy era dolor en epigastrio, dolor que migra a dolor en fosa ilíaca derecha, más náuseas y vómitos, ¿no? Eso solamente para comentarlo, pero más preguntado es la migración de Murphy. Ya hemos avanzado dolor, ahora vámonos a náuseas y vómitos. Es muy importante tener en cuenta que las náuseas y vómitos se van a presentar después del dolor abdominal, nunca antes. En caso de que esto se presente antes del dolor abdominal, pues hay que empezar a dudar del diagnóstico. Las náuseas se van a presentar en 9 de cada 10 pacientes y los vómitos generalmente se presentan en un 60%. Respecto a la anorexia, vamos a decir que la anorexia es es aquella situación en la cual el paciente no quiere comer, no tiene ganas de comer. Entonces, un paciente que venga con dolor abdominal, náuseas y vómitos, pero que usted le pregunte y tiene hambre y él le diga, sí, ahorita acabo de comer, ahorita tengo hambre, no sé, o algo parecido, pues hay que empezar a dudar del diagnóstico. No lo descarta, pero sí nos da pautas para empezar a dudar de este diagnóstico, ya porque el paciente con un cuadro apendicular pues no tiene hambre. Me olvidaba, respecto al dolor, yo les había comentado el dolor visceral, pero no les he comentado el dolor parietal. Entonces, una vez que se produce todo este dolor que habíamos comentado, que se mira, que es mal localizado, que es lento y cólico, pues, ¿qué es lo que pasa luego? ¿Por qué el dolor se localiza en fosa ilíaca derecha pasada aproximadamente unas 24 horas? Porque la inflamación del apéndice, la distensión que tiene este apéndice, la inflamación a nivel de la pared apendicular, pues va a llegar a tocar la pared abdominal, pero más específico va a tener contacto
con el peritoneo parietal. Y al tener contacto con este peritoneo parietal, lo que va a pasar es que va a estimular las fibras a ese nivel. Y como bien recordamos, esas fibras son de tipo A delta, vale decir que son más rápidas y nos van a generar ese dolor más localizado a nivel de fosa ilíaca derecha, porque tú tocas a este nivel y el paciente va a sentir mucho dolor. Eh, en el momento en el que usted está tocando, a diferencia del dolor visceral, en el cual tú puedes tocar y no va a sentir nada, pero el dolor es interno, ¿vale? Ahora, ya hemos hablado de esto, ahora vámonos a los signos y más en específico a los puntos apendiculares, que los principales son 4, pero comencemos a describirlos. Vamos a dibujar primero una línea que va a ir eh, desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el ombligo, pero aprovecho para dibujar también la ubicación de la espina ilíaca anterosuperior izquierda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Dibujamos una línea, vamos a comenzar a ubicar el punto de McBurney, el famoso punto de McBurney, el cual se va a localizar en el punto en el cual se une el tercio externo con el tercio medio de una línea que va de la espina ilíaca anterosuperior derecha hasta el ombligo. Este es el punto de McBurney. Otro punto igual de conocido es el punto de Moses, el cual se va a ubicar en la unión del tercio medio con el tercio interno de una línea que va a unir la espina ilíaca anterosuperior con el ombligo. Otro punto igual de importante, pero que no está dibujado acá, vamos a dibujar primero la unión de la espina ilíaca anterosuperior derecha con la espina ilíaca anterosuperior izquierda. Y ahora hacemos aparecer el punto de Lanz. ¿Y qué es el punto de Lanz? Es aquel punto que va a encontrarse en la unión del tercio externo con el tercio medio de la línea que va a unir la espina ilíaca anterosuperior derecha con la espina ilíaca anterosuperior izquierda. Entonces acá están los 3 puntos, McBurney, Moses y Lanz, que en conjunto nos van a formar el triángulo apendicular. ¿Y para qué nos sirve este triángulo apendicular? Porque como bien sabemos, acá en la imagen podemos ver o recordar que el apéndice puede tener varias situaciones respecto al ilion, respecto al colon, respecto a si es pélvico, inferior, superior, etcétera, etcétera. Y eso nos sirve para esto, porque si nosotros presionamos en el punto de McBurney y hay dolor, nos hace referencia que el proceso inflamatorio es parasecal. Vale decir que el punto de irritación o el apéndice en todo caso se va a encontrar posiblemente en una situación parasecal. En cambio, si nosotros presionamos el punto de Moses y tenemos dolor, como se puede ver acá más al centro, pues nos va a hablar de que el apéndice o la inflamación se encuentra en una situación paraileal. Y si nos vamos un poquito más abajo, más o menos por acá, que se va a encontrar el punto de Lanz, y al presionar tenemos dolor, nos va a hablar de una situación más pélvica del apéndice. Pero aparte de esos puntos, quiero mencionar un cuarto punto que igual es importante, que se va a encontrar 2 traveses de dedo por arriba de la espina ilíaca anterosuperior y 2 traveses de dedo posterior. Vale decir aproximadamente por acá, el cual es el punto de Lesene, que si nosotros hacemos o presionamos a ese nivel, nos va a hablar de que el apéndice se encuentra más en una posición retrocecal. Todo eso respecto a los puntos apendiculares, ¿vale? Ahora continuemos con esto. Vamos a hablar ahora de los signos más conocidos. Como bien sabemos, tenemos una cantidad enorme de signos que se han descrito para la apendicitis. Acá voy a mencionar solamente unos cuantos. Acá tenemos el signo de Bloomberg, el cual es el dolor a la descompresión brusca a nivel del punto de McBurney. Vale decir que nosotros presionamos el punto de McBurney, o en todo caso fosa ilíaca derecha, depende de donde lo lean, pero al momento de descomprimir lo hacemos de una manera brusca, levantamos la mano rápido, y si el paciente presenta dolor, eso nos habla de que hay irritación peritoneal a nivel de fosa ilíaca derecha. Continuamos con el signo de los psoas, que
a lo que yo he leído, pues he visto diferentes formas de interpretarlo, ¿ya? Algunos libros mencionan esto, que es lo más común, que es poner al paciente en decúbito lateral izquierdo y hacer la tracción de la pierna en extensión hacia atrás, lo cual en teoría va a provocar que el músculo psoas se contraiga, y en caso de que justamente el apéndice se encuentre alrededor o en contacto del músculo psoas, nos va a producir dolor. Ya, en todo caso, esta maniobra no sirve para ver si es que hay dolor o si el apéndice se encuentra alrededor del músculo psoas, ¿ya? Ahora, otra biografía me mencionaba a mí que esta maniobra se debería hacer con el paciente de cúbito dorsal y en extensión la pierna, hacer levantar la pierna al paciente, pero poniendo resistencia. Pero eso ya más vale de la biografía que ustedes lean, pero el principio es el mismo. Continuamos el signo de Dunphy, que simplemente es dolor cuando el paciente, el dolor en fosa ilíaca derecha cuando el paciente tose. ¿Por qué? Porque hay cierto grado de dilatación peritoneal y al toser, moverse, lo que fuere, pues produce dolor. El signo del obturador, el cual consiste que el paciente en decúbito dorsal con una flexión de 90 grados se le pide que haga este movimiento de afuera hacia adentro, lo cual nos va a servir para identificar un apéndice que esté alrededor o en contacto del músculo obturador. Continuamos el signo de Dobson, que consiste en comprimir la fosa ilíaca izquierda. Y nosotros, al comprimir la fosa ilíaca izquierda, lo que hacemos es que el gas intestinal a este nivel, pues lo desplazamos. Como voy a marcar ahorita, estamos acá comprimiendo la fosa ilíaca izquierda aproximadamente en el colon sigmoides, donde al comprimir hacemos que el aire suba por el colon ascendente, vaya por el colon transverso y llegue hasta el colon descendente, más específico a nivel del ciego, lo cual va a hacer que esto se distienda por el aumento del gas, y como el apéndice está irritado, pues va a provocar dolor en fosa ilíaca derecha. En resumen, el signo de Dobson es dolor en la fosa ilíaca derecha cuando se comprime la fosa ilíaca izquierda. Continuamos, signo de Zoque consiste en comprimir el punto de McBurney, donde cuando comprimimos por la irritación que hay a nivel de la pared abdominal, pues el músculo oblicuo interno produce la contracción del cremaster, y esto se va a traducir en la elevación del testículo derecho. Continuamos el signo de Lenander, que consiste en la disociación de la temperatura axilorectal. Vale decir que va a haber una diferencia de 0.5 grados en la temperatura, ¿no? Una diferencia de 0.5 grados. Continuamos el signo del dedo, que es fácil y me pareció muy bonito este signo. ¿Por qué? Simplemente consiste en decirle al paciente: señor, ¿dónde comenzó el dolor? Y ahora, ¿dónde está? Y el paciente generalmente menciona que el dolor comenzó aquí, y cuando le preguntamos que dónde se encuentra el dolor ahora, pues nos menciona la fosa ilíaca derecha. Bueno, y esto es una representación más que todo de la migración de Murphy. Continuamos el signo de Capuzzo, el cual igual me pareció interesante, que consiste en hacer una pinza con los dedos y comprimir aproximadamente a la altura de la espina ilíaca anterosuperior. Se aprieta como queriendo pellizcar este sector, lo cual, como el peritoneo está irritado, al hacer este movimiento tipo pellizcando, pues lo que vamos a hacer es traccionar el peritoneo parietal, y esto nos va a generar dolor. Antes de acabar esta parte, quería hacer mención a que todo comienza inclusive desde el momento de ver cómo ingresa el paciente, porque un paciente que tiene una apendicitis ya avanzada, en el cual está comprometido el peritoneo parietal y hay irritación del peritoneo parietal, pues este paciente va a venir agachado, doblado, y va a evitar a toda costa moverse, lo cual es un signo muy importante para detectar apendicitis ya viendo al paciente, ¿no? Continuemos. Eso se me fue. Bueno, pues vamos a imagenología de manera rápida. La vamos a hacer esto, pero antes una pequeña mención al laboratorio. ¿Qué es lo que pasa en el laboratorio que me olvidé mencionar?
que los parámetros, bueno, todo paciente que venga con una posible patología quirúrgica, nosotros siempre vamos a pedir los laboratorios prequirúrgicos, ¿no? Pero de importancia en el hemograma es la leucocitosis. Una leucocitosis de 12.000, 10.000, 11.000, 12.000, pues sí nos va a hablar de un posible proceso apendicular. Pero una leucocitosis arriba de estos valores, vale decir de 18.000, 20.000, pues nos habla ya de otra patología o bien nos habla de un proceso apendicular pero ya complicado. En este caso una apendicitis perforada, peritonitis, qué sé yo. La PCR también se ha visto que se ha asociado en muchos casos a la gravedad del cuadro, ¿no? Por lo tal, la proteína C reactiva es muy importante en esta patología. Otra mención importante es el ego. Muchas veces cuando un paciente tiene un cuadro apendicular, debido a la cercanía del apéndice inflamado con las vías urinarias, pues esta nos hace que se produzca inflamación también en las vías urinarias y por ende aparezca cierto grado de leucocitosis en la orina. Pero esto pues no nos habla de una infección urinaria, sino que es la apendicitis que nos produce este tipo de cuadro, lo cual hay que tenerlo en cuenta. Pero también la bibliografía menciona que si nosotros tenemos un ego completamente patológico, con los nitritos positivos, bacterias, leucocitosis, toda la cuestión, no tenemos que descartar la patología pendicular. O sea, no porque el ego me salga patológico, yo voy a decir, el cuadro es debido a eso. No, se tiene que descartar la patología quirúrgica en primera instancia, ¿vale? Ahora sí, vámonos a radiología. ¿Qué es lo que vamos a ver primero? Es un estudio inicial, pero que más no nos sirve mucho para ver la apendicitis, ¿no? Más nos sirve para ver las consecuencias. Pero eventualmente se podría ver una imagen radiopaca en la fosa ilíaca derecha, sí nos hablaría tal vez de un posible apendicolito, ¿no? Pero bueno, es muy raro ver esto, así que solamente es para mencionarlo. Lo que sí vamos a encontrar cuando tenemos un cuadro apendicular es que a nivel de fosa ilíaca derecha, como habíamos comentado, el apéndice está inflamado y esta inflamación lo que va a hacer es que por la cercanía de los órganos viscerales y en este caso los intestinos, el contacto de este apéndice inflamado, por ejemplo, con un asa intestinal, va a hacer que esta asa intestinal se distienda. Para esto vamos a mencionar lo que es la ley de Stokes, lo cual dice que aquella serosa inflamada en contacto con un músculo lo va, bueno, vamos a ordenar las ideas. Cuando una serosa inflamada está en contacto con el músculo liso, esto va a hacer que se distienda. Pero cuando esta serosa inflamada se encuentra en contacto con el músculo estriado, esto va a hacer que se contraiga. ¿Y esto a qué se refiere? Por ejemplo, en fases iniciales, insisto, cuando el apéndice está inflamado y este va a estar en contacto con alguna asa intestinal, va a hacer que esta asa intestinal se distienda y al distenderse lo que va a formar es un nivel hidroaéreo. Como se puede ver acá, un nivel hidroaéreo a nivel de la fosa ilíaca derecha nos habla de que hay un proceso inflamatorio a este nivel, ¿vale? Pero ahora, ¿qué es lo que pasa cuando este proceso inflamatorio o cuando este apéndice tiene contacto con la pared abdominal? Como habíamos mencionado con el peritoneo parietal, pero al mismo tiempo va a tener contacto con el músculo estriado de la pared abdominal, va a hacer que este músculo obviamente no se va a dilatar la pared abdominal, pero lo que sí va a pasar es que se va a contraer y esto es lo que nos va a ocasionar la resistencia muscular. Esto hablando acerca de la ley de Stokes. Continuamos. ¿Qué otros hallazgos podrían ser interesantes en la radiografía? Bueno, habíamos visto esta imagen de un nivel hidroaéreo, pero si este nivel hidroaéreo se encuentra prácticamente en la totalidad de la placa, pues a diferentes niveles, nos habla ya de un posible proceso de peritonitis, porque prácticamente todos los músculos visceral se va a encontrar, o todo el músculo liso de las vísceras se van a encontrar pues en contacto con el contenido del apéndice, en este caso perforado, y esto va a provocar que todo se irrite y todo se distienda y va a formar múltiples niveles hidroaéreos. Pero otros signos que nosotros podemos ver es el signo de Popar, que consiste en una imagen radiolúcida que se interpone entre la interfaz de la imagen pulmonar con el hígado.
¿Y esto a qué se va a deber? Se debe a aire. ¿Y en qué situación nosotros podemos, me están mensajeando justo, en qué posición o en qué situación, perdón, nosotros podemos encontrar aire a nivel abdominal cuando el apéndice se perfora? Y si este aire se encuentra en ambos niveles, vale decir al lado derecho e izquierdo, pues también ya se lo denomina como signo de alas de gaviota. Eso solamente por mencionarlo. Ahora vámonos a ecografía. Para la ecografía lo que tenemos que tener muy en cuenta es recordar esto, ¿no? Tenemos acá un apéndice normal. ¿Y cuál es la diferencia con esta? En que esta la pared, el apéndice está aumentada de tamaño. ¿Pero por qué aumenta de tamaño? Por esto, porque la pared es lo que se va a engrosar, lo que habíamos hablado hace un momento, ¿no? La congestión vascular y el edema de pared por la falta de drenaje venoso y linfático es lo que va a dar un engrosamiento de la pared mayor a 2 milímetros. Y acá también se puede ver muy bonito la proliferación bacteriana. También es importante mencionar que alrededor de la pared se va a formar o va a haber la presencia de líquido debido al mismo edema, ¿no? Y esto lo que vemos acá es lo que tenemos que traducir o tenemos que ver en la ecografía, como se puede ver acá, una imagen de un coprolito, pero bueno, como mencionaba, es muy difícil ver esto, ¿no? A lo que más nos vamos a basar en los parámetros ecográficos es a ver esto y a ver principalmente esto que está más explícito, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? A ver, acá tenemos una luz apendicular. Esta imagen un poco anecoica, o sea, la imagen de color negro que se ve al centro redondito, es la luz apendicular. Alrededor tenemos una imagen más ecogénica que es la pared de la muscular del apéndice. Y alrededor de eso tenemos otra vez la imagen negra, o en este caso hipoecoica, que es el líquido periapendicular. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es medir el diámetro del apéndice y ver si es que al poner el transductor sobre el apéndice existe disminución de este lumen o no. Entonces vamos a decir lo siguiente, que si yo tengo una imagen, en este caso supongamos que esto fuera superior a los 5 milímetros, digamos que esto va a medir 7 milímetros, la pared y la luz apendicular, y al momento de poner el transductor sobre el apéndice, en este caso, esta imagen no se colapsa, vale decir, yo estoy apretando sobre este apéndice, pero esta imagen o la luz no disminuye, estoy posiblemente frente a una apendicitis, porque como hay tanta presión intraluminal, va a ser pues muy difícil colapsar o lograr colapsar la luz apendicular, motivo por el cual, insisto, diámetro mayor a 3.7, no, perdón, diámetro mayor a 6-7 milímetros, dependiendo de dónde lo lean, y que la imagen interna de la luz apendicular no se colapse al presionar, pues nos habla de una posible apendicitis. Y lo contrario, una imagen menor de 5 milímetros de diámetro del apéndice, y al momento de colocar el transductor yo comprimo y esta luz se colapsa, quiere decir que no hay presión intraluminal. Por ende, eso nos hablaría de que no estamos frente a una apendicitis. Entre otros signos, como mencionaba, en caso de una apendicitis, otros signos ecográficos va a ser el aumento del tamaño de la pared apendicular. También va a hacer que va a haber que va a haber una imagen anecoica alrededor del apéndice que va a corresponder al líquido periapendicular. También tenemos el signo, ¿no?, de Murphy ecográfico que va a consistir en dolor al momento de comprimir en la fosa ilíaca derecha, obviamente por la misma irritación. Vamos, continuemos. Ahora hablemos de la tomografía y la resonancia en conjunto. Prácticamente en la tomografía y en la resonancia los parámetros van a llegar a ser los mismos. Va a haber un aumento del diámetro, va a haber un aumento del tamaño de la pared. En este caso también va a haber un aumento del diámetro en general, pero también se va a lograr evidenciar de mejor manera el aumento del tamaño de pared, que tiene que ser mayor a 2 milímetros. Entonces vamos a las características. Una pared mayor a 2 milímetros es sugestivo de apendicitis. Un diámetro total mayor a 7 milímetros es sugestivo de apendicitis. Pero para lo que más, aquí tenemos un corte transversal donde se puede ver el signo
de la diana, donde se ve la imagen oscura al centro. Y bueno, eh, la tomografía y la resonancia nos sirve más para ver otro tipo de etiologías, no solamente el apéndice, pero también nos sirve principalmente para ver las complicaciones, en este caso plastrones, abscesos o flemones o peritonitis en general, ¿no? Para eso nos sirve principalmente la tomografía. Pero ¿a qué tenemos que hacer referencia? El primer estudio imagenológico o el estudio de imagen de preferencia siempre va a ser la ecografía. La ecografía va a ser el estudio de preferencia para apendicitis. Como segunda opción se puede usar ya sea la tomografía o la resonancia, pero en mujeres embarazadas nunca se puede hacer tomografía, se tiene que hacer como segunda opción la resonancia. En niños también, dependiendo la disponibilidad. Otro es que la tomografía se ha visto que se puede realizar con contraste, que la tomografía con contraste como la tomografía con dosis baja de contraste no hay diferencia, entonces preferimos usar la de bajo contraste. Bueno, vamos a comenzar haciendo referencia a que tenemos diferentes sistemas de puntuación clínica. ¿Qué es un sistema de puntuación clínica? Ustedes conocerán generalmente la escala de Alvarado, ZIPAS, Alvarado modificada, que son algunos de los sistemas de puntuación clínica que nosotros manejamos. Vamos a comenzar con el primero. El más conocido que el primero, si no, yo creo que sí es el primero en aparecer, o el que yo conozco, es el sistema de Alvarado o la escala clínica de Alvarado. En general, ¿para qué nos sirven las escalas? Las escalas no nos sirven para diagnosticar apendicitis, no nos sirve para diagnosticar apendicitis, pero, pero sí se ha visto que nos dan ciertos parámetros para ver la probabilidad o el riesgo de que mi paciente tenga apendicitis. Repito, las escalas, todas, ninguna escala me sirve para diagnosticar apendicitis, pero sí me valoran la probabilidad. ¿Vale? Y también se han visto algunos estudios que si bien algunas escalas o todas no me sirven para diagnosticar apendicitis, se ha visto que la escala de Alvarado con un valor de menor a -5 sí me sirve para descartar apendicitis. Bueno, vamos a mencionar que las escalas son pues como los dibujos animados, ¿no? Hay la original y vamos a ver las derivadas de la original, las copias, que poco a poco se van alejando del original, pero siguen siendo, ¿no?, basados en esta. La escala de Alvarado, por decir algunos datos, se mide en 10 puntos, donde un valor de 0 a 4 me habla de un bajo riesgo, de 5 a 7 un riesgo moderado y de 7 a 10 un riesgo alto de apendicitis. También tenemos esto de 1 a 4 improbable, sugestivo, probable y muy probable. Depende a la bibliografía que tú leas, pero lo que más me gusta a mí es esta, o bueno, dependiendo, ¿no? La que otra que leí, como lo mencionaba, era de 0 a 4 bajo riesgo, de 5 a 7 riesgo moderado y de 8 a 10 alto riesgo de apendicitis. Insisto y repito, las escalas me sirven para valorar la probabilidad de que mi paciente tenga apendicitis como acá, o el riesgo, si hay un riesgo alto de apendicitis, riesgo bajo o riesgo intermedio. Eso se repite en todas las escalas. Otro parámetro importante a mencionar de la escala de Alvarado es que es una escala más clínica que laboratorial. Como se puede ver acá, 7 de 10 puntos corresponden al aspecto clínico. Dolor en fosa ilíaca derecha, Bloomberg positivo, migración de dolor, náuseas, anorexia, temperatura. Y solamente dos parámetros son laboratoriales, leucocitosis mayor a 10.000 y neutrofilia, ¿no? Eso, vamos a sus derivadas, que tenemos la escala de Alvarado modificada. Como decía, lo mismo, lo único que cambia una de otra escala es que la escala de Alvarado modificada le da más valor a los aspectos clínicos que a los aspectos laboratoriales. ¿Por qué? Porque cambia, si bien recordemos, en la escala de Alvarado original teníamos leucocitosis y neutrofilia. Sin embargo, acá
se quita la neutrofilia y se lo cambia por signos extras. Esto puede ser un Zobsin, tos o hipersensibilidad rectal, ¿no? Igual, acá está la puntuación: bajo riesgo, riesgo intermedio o riesgo alto. Ninguna me diagnostica. Continuamos con sus derivadas, las escalas derivadas de la escala original. Esta ya es un poco más diferente, no son como estos que son prácticamente un pequeño cambio. Esto ya va variando un poco más y es la escala de Zipasa. En esta escala se sigue manteniendo una preferencia, en este caso por los datos clínicos, pero esta escala no es muy utilizada, aunque una actualización acerca de la UESES, la cual es la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencias, nos dice que que la escala ZIPASA es más sensible y más específica que la escala de Alvarado. En todo caso es mejor, pero obviamente su desventaja es la que nosotros vemos, ¿no? Es muy difícil de memorizar. Pero podemos ver acá que toman en los datos si es hombre o mujer, la edad, si es extranjero, toma en cuenta el dolor en fosa ilíaca derecha, náuseas, vómitos, dolor migratorio, anorexia, la duración de los síntomas, que es algo nuevo en este caso, la hipersensibilidad en la fosa ilíaca derecha, la resistencia muscular que había mencionado, el rebote, que vendría a ser también parte, bueno, similar al Zobsting, la fiebre, leucocitosis y examen general de orina negativo. Interesante, la probabilidad está acá también. A mayor puntaje, mayor probabilidad. Se los dejo acá para que lo memoricen, pero bueno, continuemos. Ahora, yo hacía mención hace un momento a la UESES. ¿Y qué es la UESES? Es la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia, la cual ha sacado una actualización 2020 donde nos dan ciertos parámetros para mejorar en el diagnóstico de la apendicitis. Si bien en mi caso, por lo menos, yo conocía la escala de Alvarado modificada y la de Zipasa, lo último que era para mí, pero me sorprendo al ver que en esta guía actualizada 2020 que nos da, ¿cómo le puedo decir? Todas las sociedades mundiales de cirugía de emergencias se reúnen para sacar una guía de manejo. Y grande es mi sorpresa al ver que en esta guía se menciona que las mejores escalas para diagnóstico, en este caso para ver la probabilidad de que mi paciente tenga apendicitis o el riesgo de apendicitis, no son ni la escala de Alvarado, ni la escala Alvarado modificada, ni la de Zipasa, sino que son estas: la escala AAS y la escala AIR. ¿Qué es la escala AAS? Es la escala o el score de apendicitis en el adulto, y la escala AIR es el score de respuesta inflamatoria a la apendicitis. Lo vamos a denominar como AAS y la AIR. Mi sorpresa es muy grande al ver que esta guía mundial recomienda usar estas escalas, dejando de lado las escalas entre comillas antiguas, ¿no? Y así uno se va dando cuenta, pues, cómo todo va cambiando, ¿no? Hasta en los dibujos, como también en las escalas. Así que bueno, vamos a por ello. La escala AAS se ha visto que es mucho mejor, o sea, es más específica y es más sensible que las otras escalas, vale decir Zipasa, Alvarado y, bueno, Alvarado modificada, ¿no? Pero con una diferencia, que esta escala AAS es mejor para diagnosticar apendicitis en varones y la escala AIR es mejor para diagnosticar apendicitis en mujeres. Por eso es que ambas tienen un nivel de evidencia 1A. Vale decir que todos aquellos que sepan que es un nivel de evidencia 1A, pues es lo mejor, es lo recomendado y es lo que se tiene que hacer. Vamos a ver qué parámetros toma en cuenta esta escala AAS. Miren, primero toma en cuenta los síntomas a encontrar. Dolor en fosa ilíaca derecha, 2 puntos. Relocalización del dolor, que dicho de otra manera es la migración de Murphy, 2 puntos. Sensibilidad en fosa ilíaca derecha, donde da un puntaje mayor a otros, bueno, da un puntaje de 1 a las mujeres entre 16 y 49 años y da un puntaje de 3 a otros pacientes que no sean mujeres de 16 a 49 años. ¿Y esto por qué? ¿Por qué tiene más valor? Porque como bien sabemos, una mujer que tenga un dolor en fosa ilíaca derecha
puede ser apendicitis, pero también por la misma anatomía de las mujeres en esta edad, pues puede ser muchas otras causas, un quiste de ovario torcido, un embarazo ectópico, qué sé yo. Por eso es que de otros pacientes, generalmente haciendo diferencia a pacientes varones que tengan un dolor en fosa ilíaca derecha, es más probable que tenga apendicitis. Guarding, que es defensa, en este caso hace referencia a la defensa muscular que les comentaba, el proceso inflamatorio del apéndice que va a llegar a tener contacto con la musculatura estriada de la pared abdominal, va a hacer que ésta se contraiga, por ende va a haber una defensa muscular que puede ser baja o moderada y dándole 2 a 4 puntos respectivamente. Todo esto es clínica, pero miren la diferencia acá, que ahora está más de moda hacer, dar más puntuación o dar más validez a los parámetros laboratoriales. Miren acá, exámenes de laboratorio. La leucocitosis ya lo pone en parámetros de 7.2 a 10.9, 10.9 a 14.000 o mayor a 14.000. A mayor cantidad de leucocitosis, mayor cantidad de puntuación. La proporción de neutrófilos también tiene sus proporciones. 62 a menos de 75%, 75-83 o mayor a 83% a mayor cantidad de neutrófilos o proporción o porcentaje de neutrófilos es mayor puntaje. La PCR que también mencionaba, que aquí lo divide en dos grupos. La PCR en pacientes que tienen o que han acudido con menos de 24 horas de síntomas y la PCR en pacientes que acudieron con mayor de 24 horas o con síntomas mayor a 24 horas. Igual estratifica los valores y a mayor valor, mayor cantidad de puntaje. Pero al igual que otros scores o los antiguos, podemos ver acá que dependiendo del puntaje le da un bajo riesgo de apendicitis, un riesgo intermedio o un riesgo alto, ¿no? Entonces esto no cambia, todo se mide en riesgo, ninguna escala me diagnostica apendicitis. Y la escala AIR que prácticamente es similar a esto porque miren, toma en cuenta vómitos, toma en cuenta dolor en fosa ilíaca derecha, el rebote o defensa muscular leve, media o severa, temperatura, y da también más valor a el laboratorio, donde nos muestra la leucocitosis igual en parámetros, aunque sean más estrechos, pero igual está en parámetros, el porcentaje de polimorfonucleares igual en parámetros y la proteína C reactiva en parámetros que a diferencia de esta no toma en cuenta la proteína C reactiva respecto a los síntomas, ¿no? Algunos aspectos a tomar en cuenta en esto. ¿Para qué nos sirve en general las escalas? Si yo tengo un paciente con bajo riesgo, me puede ayudar a descartar la apendicitis. Si tengo un paciente con, qué sé yo, con riesgo intermedio, esto me autoriza a que yo me pueda apoyar en estudios de imagen. Y como bien mencionaba hace un momento, el estudio de imagen de elección es la ecografía. Entonces, paciente con bajo riesgo, yo no le voy a hacer imagen. Y directamente voy a reevaluar al paciente para ver si es que este score bajó aún más, pues directamente descartar un cuadro apendicular. Sin embargo, si es que yo tengo ya en los diferentes scores un valor de riesgo intermedio, pues esto, insisto, me autoriza para usar imagen. De primera elección, ecografía. Pero en un paciente en el cual la ecografía no me es muy concluyente, pues y tiene un riesgo intermedio de apendicitis, pues yo ya puedo pensar en usar recién la tomografía. Pero como bien mencionaba hace un momento, esto en ciertos grupos de pacientes, porque yo no puedo usar esto en mujeres embarazadas. En mujeres embarazadas, como segunda opción, será la resonancia magnética. Ahora, si yo tengo un riesgo alto de apendicitis, pues dependiendo cómo mi paciente llegue, puedo también no hacer uso de estudios de imagen y dar más preferencia a la conducta quirúrgica, ¿no? O sea, eso no quiere decir que me esté diagnosticando, pero sí me está diciendo que el riesgo de que tenga apendicitis es alto. Y más allá de tal vez, si yo tengo una ecografía no concluyente, qué sé yo,
pues no voy a perder mucho tiempo en ir a hacer estudios de imagen, ¿no? Entonces, conclusión, riesgo intermedio, hacer imagen. Riesgo bajo, no usar imagen y reevaluar posteriormente. Riesgo alto, ver la posibilidad de hacer una conducta quirúrgica. Continuemos. Bueno, si bien ya lo que yo les traje en una diapositiva anterior es una actualización y es lo que se debería hacer, generalmente a nosotros nos molestan con esto, con el score de Alvarado. Y para memorizar esto a veces es toda una complicación. La mnemotecnia que nosotros conocemos es la mnemotecnia de Mantrels, pero el problema de esta mnemotecnia es que pues es derivado del inglés. Este acrónimo pues está relacionado completamente con el inglés y a veces nos confunde más de lo que deberíamos saber. Por esto se me ha ocurrido a mí una mnemotecnia que me parece a mí interesante y bueno, te la presento acá o te la muestro y si te sirve bien y si no, pues ni modo. Hoy en día la tecnología ha avanzado tanto, bastante, que ya me enteré que hay televisores que se enrollan, ¿no? Que se doblan, ya que tenemos a una bella dama que hace la demostración, que anda doblando esta tele, ¿no? Y la mnemotecnia es la siguiente. Ándale nena, dobla mi tele. Ándale nena, dobla mi tele. ¿Y a qué hace referencia esto? An de anorexia, ne de neutrofilia, na de náuseas y vómitos, do de dolor en fosa ilíaca derecha, bla de Bloomberg positivo, mi de migración del dolor, T de temperatura y L de leucocitosis. Y como podemos ver en la escala de Alvarado en español, pues prácticamente se toma en cuenta todos los parámetros. Anorexia, vamos a ir marcando. Anorexia, ándale, sí, está. Nena de neutrofilia, aquí está, neutrofilia. Na de náuseas y vómitos, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, náuseas y vómitos. Do de dolor en fosa ilíaca derecha, que está acá. Bla de Bloomberg positivo. Mi de migración del dolor. T de temperatura mayor a 38 grados centígrados. L de leucocitosis mayor a 10.000. O sea, a mí esta mnemotecnia me pareció súper, así que bueno, si te sirve, insisto, bien. Vamos adelante.